Qué gusto saludarlo, mi estimado doctor Herbert Cuba, muy amable como siempre. Muy buenos días y un saludo a través suyo a todos los peruanos. Doctor Cuba, en su columna de esta semana, una de sus columnas esta semana es en el portal de Opinión El Montonero, usted analiza respecto a la fragmentación informática en salud y el Plan Nacional de Telesalud. En primer lugar, antes de analizar qué efectos tiene esto, me gustaría que nos explique qué entendemos por fragmentación informática. La fragmentación informática significa que cada clínica, cada hospital o cada establecimiento de salud tiene su propio sistema informático que no conversa con otro sistema informático. Es decir, una historia clínica que tiene un hospital no puede ser leída en una clínica. O un hospital Loaiza no puede leer el hospital 2 de Mayo. O el hospital 2 de Mayo no puede ser leída en el hospital del Niño Breña o San Borja. Es decir, los sistemas son locales, están separados, y esto hace que no ellos interoperen y por lo tanto se viola el derecho de los propios pacientes que tienen la ley que les permite la portabilidad de la historia clínica para poderse atender en cualquier lugar. Y esto es un problema porque hace que al no haber una historia clínica única, no se pueda intercambiar servicios, no se pueda intercambiar atenciones médicas. Si yo, por ejemplo, como director de un hospital, quisiera yo que lo atiendan a un paciente de una clínica privada, lo lógico es que yo sepa exactamente poder hacer una auditoría financiera, lo que se hizo en la clínica, a su historia clínica electrónica, y de esa manera poder cancelar los servicios que se tienen. Pero como no existe esa interoperatividad, todo se hace en papel, esto dificulta mucho, no da transparencia a las transacciones y esto es sumamente complicado. Por lo tanto, así como hay la fragmentación del sistema de salud en componentes estancos, por un lado, los que dan atención médica, los del MINSA, los que dan atención médica de salud, que pertenecen al Ministerio de Trabajo, los que dan atención médica de las Fuerzas Armadas, que es el Ministerio de Defensa, con las tres sanidades militar, Marina, Aviación y Ejército, y también con la sanidad policial, cada uno tiene sus propias normas. A esto se agrega que no es que cada institución tenga una historia clínica electrónica, sino cada establecimiento de esas instituciones tiene su propia historia electrónica o sus propios sistemas informáticos que no conversan entre ellos. Pero además hay instituciones que dan servicios obligatorios e interactúan, que son los seguros. Por ejemplo, el Seguro Integral de Salud interactúa con el Ministerio de Salud a través de la ficha o el formato único de atención, FUA, y hace que ahí sea una especie de facturación para saber cuánto se le va a transferir a los hospitales. Esto es evidente que lo escriben los médicos en historia clínica en físico, luego tienen que llenar el formato en físico, tienen que hacer la receta en físico y esto duplica el esfuerzo de los profesionales, duplica la sobrecarga de los profesionales y lo más grave de todo esto es que se pierde información, porque luego esta información que está en estos formatos en físico tiene que ser digitados por digitadores que a veces no comprenden la letra, o a veces se equivocan los códigos y al final se deja de facturar una serie de atenciones que dan los hospitales, las clínicas. Por lo tanto, entonces, todo este universo fragmentado impide la eficiencia, impide que se gaste menos, que favorece el cansancio, el agotamiento de los trabajadores, de los servidores, porque tienen que duplicar esfuerzos para hacer lo mismo y quizá lo más grave de todo es que no se tienen los datos exactos, no hay datos auditables, no se puede saber exactamente cómo es a quién se ha atendido. Si hoy día aparecen febriles y estoy buscando sarampión, yo me voy a demorar muchísimo en encontrar un febril, porque si lo tuviera en historia clínica electrónica, esa información es automáticamente vista en el acto, sí que hay febriles y poder controlar el caso de un brote de sarampión, por ejemplo, o así con cualquier otra epidemia. Todo este universo fragmentado informático es un gran drama que sufre el país. Actualmente el Perú tiene un retraso,
Se ha avanzado mucho, porque para poder interoperar hay que dar estándares. El Perú ya avanzó dando los estándares, que es el FIDE, ¿no? Luego también ha hecho una historia clínica electrónica, que se tienen que colgar todos los otros componentes en base a la interoperatividad. Y ya se ha avanzado con el Seguro Integral de Salud, sobre todo para el primer nivel de atención, etcétera. Sin embargo, ese es un proceso que toma tiempo, porque no solamente significa desplegar recursos económicos y logísticos para poder tener computadoras y sistemas de fibra óptica, internet de buena calidad, etcétera, sino también se requiere el software, y el software ya está trabajado, pero también se requiere capacitar al personal sanitario, no solamente médicos, también enfermeras, obstetras y químicos farmacéuticos, laboratorio, etcétera. Todo es un trabajo que requiere mucho esfuerzo de implementación. Y esto toma años, por supuesto. Y en esto, este es un proceso que no debe parar de gobierno a gobierno, o no debe ser una prioridad solamente de un gobierno, sino debe ser una política de Estado continua para que se logre la unidad informativa de todo el país. Ahora, Es más, sí, dígame. sí, ¿cuánto mejoraría la atención a los pacientes con esta información que se puede hacer interoperable, como usted dice? ¿Cuánto se evitaría riesgos y muertes si tuviéramos toda esta información, toda esta data? Mire, en primer lugar, disminuiríamos enormemente el gasto de los ciudadanos. Porque imagínese, usted va a hacerse una prueba en un hospital y usted se hace una ecografía en la calle y le dicen, sí, usted tiene que hacerse la ecografía aquí en el hospital, porque en la calle no vale. Y la que se hace en el hospital no le vale en el otro hospital. ¿Por qué? Porque no es interoperable. Porque los análisis no viajan con la historia. En cambio, si usted revisa en la historia y usted sabe que ya tiene la ecografía, tiene los análisis que se ha hecho en otro sitio y ya tiene la historia clínica, todo el antecedente del paciente en otro sitio, hay una continuidad terapéutica que hace que todo sea mucho más rápido, de mayor confianza, y el ciudadano no está sujeto a gastar dinero en hacer nuevas pruebas, a perder tiempo en exponer de nuevo su vida privada, a que se registre. Pero quizá lo más grave para el ciudadano es el riesgo de que se filtren sus datos personales. Porque cuanto más sistemas informáticos tengas aislados, hay más riesgo de que haya filtraciones. Hay más riesgo de que la información llegue a Zángaro o llegue a lugares que a veces uno no quisiera que llegue porque hay filtraciones de datos. Lo más importante de todo esto es que el paciente es el principal perjudicado, porque ahora con la nueva tecnología hace que el paciente cada día tenga una atención mucho más segura, protegida. Y lo grave de todo esto es que no hay conciencia por parte de las autoridades. Y digo que no hay conciencia porque no le asignan recursos. Mire usted, para esto, en el año 2021 le asignaron 7.8% del presupuesto, 7.8 millones del presupuesto. Para 8.000 establecimientos de salud que tiene el Perú, ¿qué será 7.8 millones? En el año 2025, que fue el récord, se hizo un presupuesto de 41 millones, casi unos 42 millones del año 2025, y para el año 2026 se ha dado la misma cifra de 42 millones, pero sigue siendo una cifra insuficiente. O sea, esto requiere una inversión mucho más grande, una decisión política de no retroceder. Ahora, doctor, porque, ¿se manejan intereses detrás de esto? Bueno, como en todo, ¿no? Hay intereses de proveedores, hay intereses de gente que promueve software, hay intereses de gente que prefiere que no haya transparencia en la gestión sanitaria, que prefiere que no se sepa algunos detalles de la atención. Cuando hay transacciones entre los privados y los públicos, a veces no hay transparencia porque no se puede saber exactamente cuál es la historia en que se atendió el paciente, si no se basa solo en informes. Y tenga usted presente que el Perú tiene millones de actos médicos. Solamente salud, por ejemplo, tiene más de 120 millones de actos médicos al año, y el MINSA otra proporción igual. ¿Cómo va usted a auditar toda esa información si usted no tiene todos esos sistemas informáticos que le permite a usted trabajar con gran información, con gran data? Lo que llaman el Big Data, con la gran información. ¿Cómo va a hacer usted para poder auditar eso? Evidentemente no se hace. Ahora, el salud ha avanzado en su sistema informático,
Sí. ¿Tiene historia clínica electrónica? Sí, pero es propio de ellos, ¿no? El MINSA tiene su sistema informático, ¿no? Que se está implementando, que es el CICE, pero sin embargo esto tiene que ser uniforme, único, estandarizado en todo el territorio nacional. ¿Cuál es el problema y el drama? Que cada funcionario que llega al Ministerio de Salud, cada director de hospital que llega a un hospital, dice, quiero mi sistema, mi software, quiero mi información, quiero hacer mi propio. O sea, todos quieren hacer localmente su información. No tienen servidores, no pueden guardar la información, no usan la nube en gran escala, no son interoperables. Compran equipos nuevos, ¿no? Y los equipos entran, trabajan, y los equipos tienen un software que no es compatible con la historia clínica electrónica del Ministerio de Salud. Por lo tanto, toda la información que entregan es manual, tienen que hacer en papel para luego pasarlo a la computadora para luego registrar datos. Imagine usted la cantidad de registros que se generan, cada uno por su lado, por no trabajar todos una sola historia clínica electrónica, de donde salga la información para notificar la vigilancia epidemiológica y la vigilancia de salud que se le tiene que hacer al CDC Perú, o el tema logístico para hacer las compras, o el tema del reembolso para los seguros, o inclusive el consumo que se tiene en cada uno de los hospitales, y además el seguimiento que se puede hacer al paciente en cada uno de los establecimientos de salud, sean estos públicos o privados, hasta que resuelve su problema. Todo esto nos impide trabajar debido a que no tenemos en el Perú un sistema informático unificado, y sobre todo se mantiene la fragmentación, y nadie lo ve como problema de salud pública en el Perú. Nadie ve que eso sea un problema gravísimo. Nosotros, te comento esto porque a mí me tocó estar un periodo ahí, logramos que hasta el 31 de diciembre del año 2025 se pueda implementar la historia clínica electrónica en Lima Metropolitana. Esto era un primer paso para una implementación a nivel nacional. Esto, evidentemente, a partir del cambio de autoridades, ha sufrido un pequeño percance, no avanza en los ritmos que se requieren, incluso ha perdido voluntad política, y ya estamos junio y el proceso no avanza, porque no hay comprensión de los autores de la importancia de la historia clínica electrónica en todo el territorio nacional. Y en los discursos hablan de inteligencia artificial, hablan de telemedicina, hablan de todas esas adquisiciones de último tiempo, pero no tienen la base donde registrar esas consultas, ¿no? Y es más, promueven sistemas paralelos, aislados, como por ejemplo el teleatiendo, que es un sistema aislado, hacen la consulta con un teleatiendo, que es un sistema que usa la telemedicina, pero ahí queda, no entra la historia clínica electrónica. Recién están trabajando para ver que interopere con la historia clínica electrónica, para que el médico siguiente que vea la consulta tenga ahí el resumen de esa consulta y pueda saber qué se hizo con el paciente. Ahora, doctor. Es decir, sí, dígame. Doctor, ¿y esta fragmentación qué impacto tiene cuando se realizan investigaciones? Digamos, es más grave todavía. Uno quisiera tener una data más frondosa para poder establecer, digamos, políticas. ¿No se puede hacer eso? No se puede hacer por hecho muy simple. No tienes la información, la tienes tan dispersa la información, que tenías que recorrer hospital por hospital, paloteando en tu cuaderno y diciendo cuántos casos tengo acá, pero al final cuando quieres auditar esa información no puedes hacerlo. Tienes que llevarte formatos sellados que son originales, decir que lo firmen las autoridades para llenar toda esa data para poder completar una investigación científica. La dispersión, la falta de información, la pérdida de información en los lugares, que genera una información que no puede ser auditada. Y si no puede ser auditada, esa información no es confiable para una investigación científica. No puede ser confiable para la toma de decisiones. Mira, yo le voy a poner solamente un ejemplo, voy a poner. Usted va a atenderse a un establecimiento de salud y usted le restan 5 productos farmacéuticos, 5 medicamentos. En la farmacia le da 3 a usted. Ya. Y usted se va con 3 y 2 no hay porque no hay en la farmacia del establecimiento. Y esos 2 usted los va a comprar en la calle. Perfecto.
Cuando usted hace el requerimiento de medicamentos, va a requerir solamente los 3 que le dieron, porque eso es lo que va a figurar en el CARDEX que ha repartido. Por lo tanto, lo que creen es que esos 3 son los que hay que llenar, pero esos 2 que nunca se vendieron, no, ni siquiera figuran en el CARDEX porque no se vendieron. Por lo tanto, nunca va a tener esos 2 medicamentos en su stock. Supuestamente nadie lo requiere, pero nadie dice cuánto, que nunca se pedía, se requería, pero no había en la farmacia. Con el sistema electrónico, ¿a usted qué le permite? Que usted necesita 5, queda en el registro de la historia que usted necesitó 5, en farmacia va a quedar que solamente entregó 3, y cuando se hace el requerimiento de medicamentos va a requerir los 5, no solamente 3. Esto es un simple ejemplo para decirle cuánto puede ayudar a la gestión del medicamento la historia clínica electrónica. Sin decirle además que se controla mejor el consumo, se controla el registro, se controlan los lotes y hay una mayor fiscalización y eficiencia del gasto. Esto, que es así, le he puesto un ejemplo, pero eso ocurre en todas las áreas, que esto podría permitir una mejora enorme en la atención médica del país. Y el principal beneficiado de todo esto sería el ciudadano. Y esto no se ve, no le dan importancia. En los debates que he escuchado, no ha tratado nadie el tema, solamente un candidato, un técnico dijo que va a fomentar la telemedicina, pero eso no es el tema de fondo. El tema no es la telemedicina. El tema de fondo, pues la telemedicina lo puedo hacer hasta con celular. El problema es cómo queda el registro de la telemedicina en la historia clínica electrónica, que además es un documento médico legal que asegura los derechos del ciudadano, que puede generar alguna inconformidad por parte del paciente y puede hacer sus reclamos respectivos. Nada de eso queda constancia, a pesar que la Ley General de Salud obliga a que los que atienden a pacientes tengan que tener un registro resumido, pero detallado, pero resumido de lo que se hizo con el paciente. Un tema bastante complejo, doctor. Permíteme tocarle otro tema, doctor Herbert Cuba, ¿no? Mañana, 31 de mayo, es el Día Mundial sin Tabaco, ¿no? Y siempre se suelen hacer campañas, exhortaciones, ¿no? Pero, ¿cuánto hemos avanzado en esto, no? Porque incluso ayer veía una nota que me llamaba la atención, la preocupación que hay por la penetración permanente de lo que hoy se denomina el cigarrillo electrónico, ¿no? O el vape, creo que se le llaman ahora, ¿no? Mire, en el año 2024, el Perú aprobó una modificación de la ley de lucha contra el tabaco, ¿Ya? que es la ley 32.159. Esta ley, la 32.159, ya regula la comercialización de los cigarrillos electrónicos. Lo que le quiero comentar es que en el Perú el consumo de cigarros ha aumentado. Ha pasado de 14 a 16% el consumo por 100 ciudadanos, ¿no? El consumo de tabaco. De eso, el consumo en niños de 13 a 15 años hay hasta un 6%. Y de adolescentes hasta un 7 y pico de %. Y del total de dónde se venden estos, se venden en las bodegas. Casi el 50% de ellos se venden en las bodegas. Y además, se ha incrementado enormemente el consumo en los jóvenes. Y esto ha aumentado frente al año 2024. Ahora es el año 2025 y ahora al 26 el incremento continúa. Se ha dado la ley, pero curiosamente, el año 2024 se dio 60 días para el reglamento y el Ministerio de Salud todavía no promulga el reglamento de la ley. Y estamos hablando ya, en noviembre de este año, a escasos meses, ya se cumplen los 2 años y no sale el reglamento de la ley del tabaco. ¿Que reglamentaría qué cosa? Precisamente todos los procedimientos ya al detalle de la implementación de la ley que prohíbe precisamente la comercialización a menores de edad, que es lo que hoy día se ve extensamente, el cigarrillo electrónico, ¿no? Que es lo que está en boga. Y ya el cigarrillo electrónico ha sobrepasado al consumo del cigarrillo natural que uno conocía antes. Ahora ya el cigarrillo electrónico es la moda, es lo que más se consume el día de hoy y sobre todo esto entraron los jóvenes y esto es lo preocupante.
porque la nicotina sigue ahí, el daño que esto produce sigue ahí. Entonces, lo que se tiene que hacer ahora, y eso es lo que la ley señalaba, era poder trabajar a varios niveles, uno de ellos el Ministerio de Salud a través de las normas, que aunque no cumple todavía da su norma, su reglamento, pero el Ministerio de Salud tiene que hacer las actividades para poder avanzar en esto, pero también el MINEDU, el Ministerio de Educación, tiene una tarea amplia en la educación de los niños para que no hagan el consumo. Los municipios, y encima la prohibición que hay de fumar en espacios cerrados, en las escuelas, en los colegios, en los centros de salud, en las postas, en los hospitales, en las clínicas, etcétera. Todo eso es una norma amplia que permite precisamente luchar para disminuir el consumo de tabaco, para disminuir las enfermedades que vienen detrás de esta. Porque esta es una enfermedad que tiene una relación directa con el cáncer de pulmón. Y esto, el tabaco con el cáncer de pulmón, ya está demostrado, está estudiado en el mundo entero y es un cáncer que se puede evitar si evitamos el consumo de tabaco. En ese sentido, yo desde aquí quiero invocar al Ministerio de Salud que cumpla con reglamentar la ley. Ya se ha pasado con creces el reglamento de la ley. Y también quiero pedir a todos los involucrados, sobre todo el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, que hagan, aprovechando el día 31 de mayo, una enorme campaña y publicidad para la lucha contra el tabaco, sobre todo en los más jóvenes que hoy día, por moda, ¿no?, están tratando de incrementar este consumo. Doctor Herbert Cuba, le agradezco por esta valiosa contribución siempre en el aspecto de la salud pública. Le agradezco la gentileza que siempre tiene con RCR, muy amable.